Abandonamos Sossusvlei sin poder ver la gran duna. Ya visteis que nos quedamos atrapados con Sebastián, pero logramos solucionar todos esos problemas. Vamos hacia Vindok y ya vemos algunos animales por el camino. No queremos asustarlos, pero a veces es inevitable. Eso sí, es una maravilla verlos correr libres en su hábitat. Como veis, estamos disfrutando de nuestro viaje. Bienvenidos a Enlaiyu. Seguimos nuestro proyecto. Hoy toca otra buena tirada de kilómetros. En vez de coger la carretera principal, vamos a ir por una secundaria en la que cruzamos un precioso puerto. Por supuesto, nos vamos a olvidar del asfalto, pero os aseguro que hoy vamos a disfrutar muchísimo de la ruta que vamos a hacer, aunque vamos a tardar bastante tiempo. Sin embargo, antes de coger el desvío, vamos a parar en Solitaire a repostar. Y así cogeremos un poco de fuerzas comiendo algo, ya que no hay nada alrededor para hacerlo. Continuamos camino para seguir cruzando paisajes alucinantes de Namibia. No hay palabras para describir todo lo que nos rodea. Simplemente hay que disfrutar de ello. Wow. ¿Vas a hacer foto? Trae. La subida se hace cada vez más espectacular y poco a poco el paisaje va cambiando a nuestro alrededor. Pasamos de llanuras a un paisaje rocoso de montaña. Así vamos ganando poco a poco en altura, ya que Windhoek, la capital, está bastante alta y alejada de la costa. La carretera no está mal, pero hay tramos que, bueno, que son complicados. Pero esto es, vamos, de otro mundo. Lo que pasa es que llevamos no sé cuánto tiempo y solo hemos hecho 50 kilómetros. Quedan 200 todavía. Desde Solitaire. Para
400 kilómetros que teníamos que hacer hoy, no sé si llegamos. Bueno, seguimos, hemos cogido un desvío hacia Rehoboth. La ruta es un poquito más larga, pero cogemos un tramo de asfalto. Pero este tramo de aquí parece peor. Y ya los brazos los empiezo a notar. Lo que digo, la carretera es peor. Nos vamos acercando a la capital. Pero estas carreteras no tienen fin nunca. Estamos llegando ya a Windhoek. Nos deben quedar unos 12-14 kilómetros. Yo voy sin visera, por eso se oye tanto aire. Se ha roto. Otra cosa más que se rompe. Y por fin llegamos a Windhoek. Nos vamos a dirigir directamente a casa de Dio. Hoy tenemos plan especial. No se ve. ¿Qué haces? No empieces a grabarme ya. Oh, señorita. ¡Que tenemos tortilla! Otra vez. Tortilla de España. ¿Cuánto hace que no la comes? Ya 2 años que no como. ¿2 años? Oh my God. Sí, quando me separei da Ksenia. Aqui não tem sítio que façam tortilla, só se for assim, situações como esta. Pues mira, aquí viene, de nuevo. Tras comer en casa de Dio, donde nos vamos a alojar, toca salir de concierto. Pero antes, una visita a un bar motero. Bueno, y llegamos a un bar donde nos deja meter la moto. Esto de Namibia y de Windhoek no tiene nombre. ¡Uy! Ahí va Dio y Coque. Nada. Que estamos en un bar y estamos con la moto dentro. Nos han dicho que la saquemos, que vamos a bailar. Así que vamos a seguir aquí. Y tras esta visita toca el plato fuerte de la noche. Vamos al concierto al Steampunk, donde a Coque le van a invitar a cantar, pero en español. En los 20, ¿no? La guerra civil, cuando era como 30, 36. Okay, so in 1936, there was a civil war in Spain, and if you go to the Puerta de Alcalá in the middle of Madrid, you can still see bullet holes in the thing, or chips out of it from the bullets and things in this thing. Carlos III, con aire insigne, se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo, ahí está, la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá. ¿Y dónde está el perro? No está. No está.
Adiós, que está el perro. No puede ser. No, you are father. Yes. Congratulations. Oh, Dios. How are you? Batman. Hey. How are you? And you? Estoy dando un paseo con Paca, que se han ido al taller, Julian y Coque. Paca, que se la ha encontrado Julian en el desierto y se la ha llevado con él de viaje, así que ya le ha puesto todos los papeles al corriente para seguir viajando con ella. Y yo mientras estoy yendo hacia el alojamiento, hacia la guest house, a esperarlos allí por las calles de Windhoek, que estoy flipando de cómo es Windhoek. Hay unas casas, es como si hubiéramos cambiado totalmente de continente y no sé, yo estoy un poco desorientada con este país. Vamos para acá. Venga, vamos. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar sacando un perro en África? Y ese día entre amigos lo acabamos con una bonita puesta de sol. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Nada, aquí estamos para contar un poco lo que pasó estos días en Windhoek. Sí, hemos dejado pasar unos cuantos días para tomarnos las cosas y hablar en frío y bueno, pensar un poco lo que ha pasado, pero nada, el tema es que estábamos pasando unos días maravillosos en Windhoek con nuestros amigos, pero al salir a hacer unos recados con la moto, pues yo metí un poco la pata, la verdad. Salí como si estuviera en España por el carril derecho y allí se conduce a la izquierda. Y me dio tiempo a rectificar, estuve unos 10-12 metros por el carril contrario, vi que venían los coches y frené con tan mala suerte que venía un coche de frente y él no frenó y le rocé, vamos, prácticamente ni le toqué el coche, pero nosotros caímos al suelo y él paró y íbamos a solucionar todo, ¿no? Caímos de pie prácticamente, o sea, no nos hicimos nada. Y el problema fue que la moto empezó a soltar líquidos y estábamos justo en pendiente y nos costaba mucho levantarla. El taxista era un taxista, el tipo este. El taxista se bajó del coche tranquilamente y se fue a la acera y con las manos en los bolsillos empezó a mirarnos como intentábamos levantar la moto. Le decíamos que por favor si podía echarnos una mano. Y bueno, en las imágenes se ve que en un principio la moto está caída en el suelo a distancia del coche, el coche se ve perfecto, que lo vais a ver ahí. No problem, I'm waiting for the police, I'm waiting for the police. No problem, es el primer país que nos encontramos en África que la gente no te ayuda. Pero al intentar levantar la moto, pues el tipo no quería, nos tiraba para abajo, pero bueno, como pudimos la levantamos, muy cabreados, claro está, muy cabreados. Y una vez que nos pusimos de pie, pues vino y nos empujó. Bueno, con tan mala suerte que le empujó a Coque y cayó otra vez encima de él. Bueno, me empujó. Me monté en la moto para quitarla del medio y el tío me cogió por detrás y me tiró al suelo y bueno, caí encima de su coche, la moto encima de su coche, que se ve perfectamente luego en las imágenes cómo está la moto ya tocando el coche, pero me empezó a golpear en el casco y bueno, me levanté, forcejeamos un poco, pero nada, no pasó nada. Yo no tuve nada y él se llevó algún puñetazo, yo alguno también, pero que no pasó nada. Where is the police? We have everything. We have. No, no lo he grabado, Coque, no lo he grabado. I have everything record. Coque, se estamos perdiendo gasolina. Coque, estamos perdiendo gasolina.
¡Tira de la moto! No. Es que no lo he grabado, Coque, no lo he grabado eso. Ahí no quedó la cosa, ahí no quedó, ¿verdad? No, porque una vez nuevamente todo en el suelo, intentamos levantarla. He de decir que había un montón de gente haciéndonos un corro. Como veis, desde el comienzo hay policía ahí y no hacen nada. Todo el mundo mirando, nadie nos ayudó. Eso fue lo que más me dolió a mí. Y, o sea, fue increíble. Nadie nos ayudó a levantar la moto, estábamos en medio de la capital, en Windhoek. Y ya por fin, cuando intentamos ya ponerla de pie, que un tipo se acercó y nos ayudó ahí un poco como con miedo, porque yo creo que un poco por la represalia que podría tener de la gente. El otro sí, pues, Sí. se ven las imágenes que el taxista nos intenta empujar la moto para abajo. Para no levantarla, sí. Please, put up. Just up. Please. Y ya no la tenemos de pie, y una vez que la tenemos de pie, el taxista esta vez coge y nos roba nos roba la llave. Antes. La llave, Coque. Te ha quitado la llave, hijo de... ¡Hey! ¡He's stealing me! Give me the key, No, please. grábalo. Y nos ha quitado la llave. I'm your enemy. Y nos ha quitado la llave. Entonces, claro, yo le digo a Coque nos ha robado la llave ahora. O sea, como... Y yo empiezo, ya había policía y militares allí, que se ve también en las imágenes. Y nada, yo empiezo a gritar que nos ha robado, a ver si hacían algo. Nadie y Vanessa no se le ocurre otra que intentar quitarle la llave, y el tipo pues soltó un puñetazo y... No. Ahora te cojo yo a ti. Con tan mala suerte que estaba mi cabeza delante y me lo llevé. Claro. Y, Pero bueno. y se le inflamó, yo no me di cuenta, le cojo así un poco del cuello, pero nada. Pero cuando Vanessa le dice que le ha golpeado y yo lo veo, pues volvemos a forcejear otra vez. You fight me. You fight me now. Hostias. You fight me now. You have a problem now. What do you want to do? Es impresionante, me acaban de pegar una hostia. Yo muy enfadado, claro está, pero ya estábamos rodeadísimos de gente, de policía, de todo, que vais a ver lo que nadie hace absolutamente nada. De hecho, forcejeamos entre él y yo, nos medio pegamos y nadie nos quita, nadie hace nada, increíble. Con policía delante, que es lo peor de todo. Y nada, ya bueno, se va pasando la cosa, ya sí que llega una policía con la que hablamos, o sea, se ve cómo la grabamos, pero no la sacamos la cara. Háblale tranquilo, Coque. Look at this. This is the important thing. This is the important. Do you see? Espérate, Coque, que le está explicando. He is explaining. Coque, ahora explicas tu versión tranquilo. Por si acaso, por ser policía. Y al ratito ya llega nuestro amigo Udo, que es el que empieza a poner ahí orden. Un poco de orden, sí. Vamos. Gracias a Udo, la verdad es que todo se calmó y sí. como que todo se empezó a colocar y ya Claro. nos... En cuanto vieron que él era de allí, ya no éramos extranjeros solos, ya no estábamos débiles y ya empezó la policía a hacernos un poco más de caso, la gente a calmar allí a todo, a pedirnos perdón incluso a algunas personas. Pero claro, Vanessa tuvo que venir la ambulancia. 105669. Bueno, pues esto es lo que me ha pasado. Me han dado un golpe. Estoy enchufada, vamos al hospital. Aquí en Namibia. Menudo look tengo ahora. Tengo un look fenomenal. ¿Tiene alguna alergia? No tengo alergia.
Así que nada, lo que ha pasado es que nos ha quitado la llave el hombre del coche. No nos ha ayudado nadie. Y al intentar quitarle yo la llave, me ha llevado un guantazo. Joder, menudo ojo tengo. Me estoy deformando la cara. Bueno, que vamos al hospital. Get me this, that street name. Viene Udo y viene What's the name? Ángela y Coque con la moto. Porque me consultaron si era necesario que viniera una ambulancia para mirarme y bueno, en principio yo había dicho que no, pero luego más tarde dije que sí, que no vaya a ser que tuviera alguna cosa, pues eso, como me perdí un poco la cabeza, pasado la media hora, pero nada, muy poquito. Entonces vino la ambulancia, me llevaron de la ambulancia al hospital. En el hospital me estuvieron haciendo rayos X y estaba todo... Toda la tarde allí, Udo con nosotros. El tipo me llamaba por teléfono pidiéndome dinero, que esto quiero que quede, que también lo pusimos en la denuncia y ya se ponía, yo me cabreaba mucho con él, Udo se ponía y le decía que vamos, que ni se le ocurriera decir eso, que estábamos en el hospital, que si no tenía vergüenza. Pero bueno, y nada. Y en la ambulancia, todo esto, el tipo decía que yo me había hecho el golpe cuando me caí. Sí, imposible, Iba que con llevaba el casco. casco. Lo que pasa es que yo tengo la costumbre de quitarme el casco, nada más bajarme de la moto, porque me agobia mucho. Pero bueno, como lo teníamos grabado todo, gracias a pues... que me puse a grabar, porque no dábamos crédito de lo que estaba pasando. O sea, habíamos cruzado todo África, nos había ayudado todo el mundo cuando nos hemos caído. Y esto era como, ¿qué está pasando? O sea, una sensación muy extraña. Y bueno, no solo porque teníamos grabados nosotros, había una cámara de un centro comercial y al día siguiente fuimos a poner una denuncia. Yo al tío le digo que va a acabar en la cárcel, que también lo pongo en las imágenes. This is the man that is going to go to the jail. Para él. Yeah. Loud. You will see. This is the man that hits my wife. And look at this. Dile que borre mi foto. Where you guys coming from? From where are you coming from? The problem is you. And you. Where are you coming from? Y el tío al día siguiente le pusimos la denuncia, llamamos a la embajada española. Vinieron a atendernos, se portaron muy bien, la verdad. Incluso nos pidieron que por favor pusiéramos la denuncia porque estaba habiendo cada vez más problemas con gente blanca con respecto a los negros. No es porque nos lo pidieron también y nos lo dijeron, que estaban pasando más cosas de lo cotidiano. Y fuimos a la policía de turismo, enseñamos las imágenes, corroboraron todas las otras imágenes que tenían, llamaron al tío y el tío se quedó en la cárcel. Y no queremos represalias de ningún tipo, ya todo está pasado, pero nos quedamos tranquilos de que por lo menos el tío... Se quedó en la cárcel, sí, nosotros tuvimos que salir de... Nos recomendaron en la embajada y la policía que abandonáramos el país. Y al cabo de unos días Así que nos fuimos. Al cabo de unos días tuvimos que salir. Nada, esto es parte de la aventura. Hemos tenido toda África a ayuda de todo el mundo, ayuda hasta este momento. Pero también he de decir que, bueno, en Namibia no es que no nos prestaran ayuda, porque sí que es verdad que tuvimos la gran ayuda y la gran suerte de tener allí a unos grandes amigos, y gracias a Udo y a Ángela, que vinieron rapidísimo. Que vinieron enseguida y gracias a ellos todo salió. It's Halloween today, ¿no? For me. Bad experience. We had to speak about this experience. Calm to the followers. In English it's difficult for me. Yes, later. Tenemos que explicarlo esto, tranquilamente. Pero, thanks. Gracias, sí, gracias a Udo, gracias a Ángela. Han venido a la velocidad del rayo, no, vamos,
vamos, impresionante. No sé. Impresionante. We have no words. No tenemos palabras, sí. Let us put in our videos. It is all good. Only a pleasure. Pondremos. Y Julian, que ha estado todo el tiempo preguntando también por WhatsApp. Asking for. Con Packard, que yo le he echado de menos. Ay, le he echado de menos. Pero sí, ya estamos tomándonos una cerveza. Que me la he bebido, dice Julian, que me la he bebido a la velocidad del rayo. Cuando el vídeo llegue ya lo entenderás. When the video is there, you comprehend, you understand everything. Yeah, when it's you never drank one Yes, own yes. beer so fast. Yes, I'm, in I'm 10 minutes. perfectly fine in Yes. Spanish. No, because if it's about beer, I can Yeah. understand. Udo está aprendiendo español. Udo será el embajador de ambassador of the beer here in Namibia. The best ambassador. Cheers. He tenido muy buenas experiencias, hemos conocido a mucha Pasado gente genial. allí. En Namibia ha sido increíble, o sea. Impresionante, pero bueno, esto también hay que contarlo. Sí. Creo que es importante que se sepa. Así que nada, espero que no se asuste la gente con lo que vea. No vamos a poner mucho, tampoco queremos darle aquí demasiada dimensión, pero bueno, que sí que se sepa todo esto. En fin, bueno, muchas gracias y sigue nuestro viaje. El viaje continúa. Chao.